Días, hermanos. Nuevamente, buenos días, hermanos. Para mí es un gran privilegio. Le agradezco al Señor que me permita compartir con ustedes estas herramientas que ahorita van a ir observando y escuchando con todo mi amor y con todo mi conocimiento que el Señor me ha permitido a través de mi trabajo y del tiempo poder ir analizando y estructurando. Agradezco también a la hermana Elba Morales, quien en algún momento nos conocimos en el templo de la ciudad de Puebla, en México, y que insistió en que yo formara parte de este bonito proyecto que ustedes tienen y que agradezco mucho también su cariño y su amor a la hermana Ipiña también con toda esa forma tan bonita de ser, tan cariñosa, a la hermana Zacarías y a todo el equipo que ustedes conforman. Es muy hermoso, he tenido la oportunidad de verlos, no participo mucho en el chat, pero veo cómo ustedes tienen una comunidad muy bonita. Y para mí es, nuevamente se los digo, es un privilegio. Me gustaría iniciar con el título, son algunas herramientas para la genealogía con hombres indígenas del México del siglo XVI. ¿Qué contiene este material? Como lo dicen, son herramientas básicas, es una introducción, hermanos, para que ustedes puedan atreverse a buscar en todo este mar de información que existe ahora. Afortunadamente, gracias a los avances del Internet, podemos accesar a mucha información, pero nos perdemos en esa isla de información y podemos perdernos también en el tiempo sin encontrar con eficacia las herramientas. Y yo pretendo con este tiempo corto que tengo poder participarles a ustedes de algunas herramientas que son fundamentales y básicas para poder introducir su genealogía a la parte de una tradición que nos corresponde como América Latina. Los pueblos originarios de todo América Central y Suramérica y México, que tienen una gran riqueza eh, cultural y que en la medida en que vamos avanzando también en nuestra historia genealógica, vamos comprendiendo pues toda una cultura, toda una visión distinta, toda una cosmología muy distinta a la que comprendemos y a la que a veces nos hacen entender desde una visión europea. Pero quisiera también comentarles que no es una especialización, es una entrada que ojalá les sirva, tiene la intención de ser sintética, tiene la intención de poder participar con ustedes fuentes y temas que pudieran ayudarles a accesar de una manera más rápida. Pues la siguiente lámina, si eres tan amable, hermana. Vamos a comenzar con los principios doctrinales. La tarea fundamental que tenemos como individuos y como iglesia verdadera y en la última dispensación es la más importante, es el recogimiento de Israel. Esto lo han dicho los profetas. Hace un año lo insistió muchísimo el presidente Roselem Nelson en que pudiéramos focalizar nuestra vida para poder recoger a Israel. Para mí, yo creo que también para ustedes es una gran bondad del Señor poder tener esta empatía con nuestros familiares que están allá del lado del velo y que nos hace trabajar con eficacia. En Doctrina y Convenios 2 plantea esta escritura: Él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Hermanos, yo les testifico que es así. El Señor nos enternece el corazón y nos hace ser eficaces, pero sobre todo en este tema nos hace ser más eficaces al comprender que hay una gran comunidad que me estremece, que todavía no han recibido sus ordenanzas, que están allá detrás del velo, que por cuestiones de paradigmas de la escrituración
no podemos a veces accesar de manera fácil a la información, pero que si nos focalizamos, y ustedes lo saben muy bien, en oración y ayuno, el Padre nos ayuda para poder ir comprendiendo la estructura que ha sido creada por los hombres a través del idioma y de los archivos para poder accesar. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Es estremecedor esta escritura, hermanos, y por eso es importante que nos focalicemos con eficacias. Él hará entonces volver al corazón de nuestros padres hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y podremos entonces funcionar con eficacia y con precisión como nos capacitan en el templo, estar siempre abiertos a poder ser eficaces con nuestro tiempo y poder llevar a nuestros familiares y a otros más ayudar para que puedan llevar a, a muchos espíritus que nos están esperando desde muchos siglos atrás, incluso más allá del siglo XVI. La siguiente, por favor. Comenzamos con el siglo XVI y la parte del siglo XVI, XVII, entendiendo este proyecto con dos preguntas fundamentales. ¿Cómo nos acercamos a la información de los registros en nombres y de los idiomas originarios de México y de toda América Latina cuando hablamos básicamente el español? ¿Cómo se inicia la búsqueda entre dos paradigmas escriturales o los distintos registros? ¿Dónde encontramos esas primeras búsquedas con los elementos que poseemos? En la iluminación están algunos ideogramas mayas que vamos a ir platicando sobre las estructuras lingüísticas y que nos va a ayudar no a intimidarnos al ver a veces, sino comprender esas escrituras en términos de racionales, sino atrevernos a seguir buscando y a tener la disposición de una sabiduría que nos va a ir proporcionando el Señor para ir comprendiendo con las herramientas que ya existen, con la tradición histórica, con la tradición de la investigación formal, de la investigación universitaria, a la que nosotros como hermanos de la iglesia podemos accesar. Y esa es la intención. Estas preguntas que parecen muy puntuales, sí son necesarias que nos las hagamos, porque en este momento de la historia es cuando precisamente convergen en nuestro horizonte dos tradiciones cognitivas. Cuando digo que son dos tradiciones cognitivas, son dos cosmovisiones de lo que es el mundo. Y cuando también establezco este concepto de que son dos visiones, estamos hablando de la escrituración, estamos hablando de cómo dos mundos chocan, por eso se llama la conquista, no únicamente porque un grupo se haya impuesto sobre el otro de una manera, digamos, de guerra, sino también porque esos grupos entran en interrelación y entran en conflicto. Ese conflicto es porque dos extremos de la epistemología del mundo se encuentran y no pueden todavía dialogar y entenderse. Y como todavía no pueden entenderse, es, digamos, una confrontación cognitiva que no permite entender qué está pasando del otro lado o qué está pasando del opuesto. Entonces, este conflicto, cuando uno lo entiende, ¿sí? O cuando uno lo ve desde esa perspectiva de dos mundos que entran en interrelación, es a veces muy desafiante para quienes todavía no tienen una formación académica, universitaria, pero eso no quiere decir que no podamos acceder. Sí podemos en la medida en que vamos a ir comprendiendo que los idiomas también dentro de América Latina había idiomas dominantes y que esos idiomas dominantes nos van a permitir entrar en los registros con información de personajes que forman parte de esa estructura dominante. Hay un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes. La mayoría de los líderes guerreros de la América Central y de la América del Sur de nuestro continente eran personajes
que tenían varias esposas. Y hay personajes que yo he encontrado en los anales y en la historia y en la investigación que llegan a tener hasta 80 esposas. Y imagínense entonces la genealogía que podemos descubrir como una veta de oro cuando encontramos a un personaje que corresponde a nuestros linajes del siglo XVI en América y que son parte de esos líderes que están en estos registros. Al encontrar a ese personaje podemos entonces encontrar la veta de esa mina de oro que nos va a permitir encontrar líneas muy largas de registro o líneas que se pueden unir con otras. Adelante por la siguiente. Ahora aquí pongo dos registros, uno babilónico y otro de América Central, de la zona centro de México, de la cultura texcocana. Pongo estos dos porque yo considero que también estas formas de registro que existen también en Europa, en Asia y en China, sí, tiene uno que ir reconociendo que tenían registros y que lo poco o mucho que podamos encontrar nos va a exigir que tengamos una apertura a la idea de entrar en otras formas del registro gráfico, del registro estructural, porque puedo mencionarles a ustedes que, por ejemplo, el chino no se escribe de la misma manera, ni en los ideogramas, ni en el flujo de la información de la misma manera que se escribe en nuestros idiomas europeos, indoeuropeos, sino que tiene otras estructuras. Asimismo, el maya. El maya tiene 4 maneras de hacer lecturas. Entonces, imagínense la complejidad que pudiera plantearse ante nosotros como un desafío. Pero yo les testifico, hermanos, que si hay una disposición y hay una constancia en la búsqueda del conocimiento a través de la información a la que ahora podemos acceder, vamos a poder encontrar la información. El Padre quiere que nosotros podamos llevar a las cadenas que son necesarias para que podamos salvar almas, para que podamos llevarlos al conocimiento del Evangelio allá detrás del velo y que podamos hacer sus ordenanzas. La siguiente, por favor. Aquí, ¿cómo acercarnos a la información de los registros con nombres de idiomas originarios de México cuando hablamos básicamente el español? Hay una herramienta que parece obvia, que es la inteligencia artificial, hermanos. Es necesario que sí nos capacitemos en el manejo de la inteligencia artificial y digamos, esta plataforma de chat GTP es muy importante. Ya se ha ido, digamos, democratizando entre comillas y la podemos incluso utilizar desde el WhatsApp, desde Facebook, desde otros servidores como Google, ¿no? Y nos ayuda, pero también tiene un desafío. Se lanza tanta la información que no sabemos cómo retenerla y hacia dónde ir, pero hay que tenerla como una herramienta, como si fuera nuestro asadón, como si fuera nuestro pico, como si fuera nuestra pala, para poder hacer de la velocidad de lo que estamos buscando más rápido. Entonces, estos servidores, tanto los servidores de datos como FamilySearch, tienen muchos registros ya, pero no sabemos accesar a ellos porque no sabemos hacer una traducción lingüística, digamos, estructural, no solamente del idioma al aprenderlo, sino a ver en la escrituración los impedimentos que luego podemos llegar a tener. Entonces, yo lo tomo como una sugerencia que la comparto con ustedes, pero esta obviedad no se queda como obviedad, sino como una puerta que nos permita, que les permita a ustedes
no intimidarlo, sino utilizarlo como ese asadón. Pero ese asadón tiene que tener unas manos y tiene que tener una fuerza y tiene que tener una intención. ¿Para qué y cómo y hacia dónde? La siguiente, por favor. Yo divido este curso en varias partes. Aquí estamos viendo cómo las variantes comparativas que existen de los idiomas de la América original aparecen en estos documentos en una ortografía formal con muchas variantes de los que registran los nombres y podemos ver a veces, por ejemplo, en mi mismo apellido, Xochitl, cómo no existe en el siglo XVI, pero a través de la investigación que yo empecé a hacer en el siglo, digamos, XX, hacia el XVII y hacia el XVIII, pude ir descubriendo cómo el nombre Xochitl iba teniendo variantes en esos siglos hasta llegar a un nombre en el siglo XVI, que tenía que ver, hermanos, con el sentido semántico del apellido, pero no tenía que ver con la, digamos, con la estructura ortográfica y gramatical, pero sí tenía que ver con los registros de las actas de nacimiento. Eso me llamó mucho la atención porque eso me pasó nuevamente en el siglo XVII, cuando hay familias que en vez de seguirse llamando Xochitiotzin, que en el náhuatl quiere decir el que lleva las flores a Dios, se transformó en varias familias, en las ramas de mi estructura familiar, se transformó en Flores. Ya no querían apellidarse de manera indígena y entonces cambiaron el nombre de Xochitiotzin a Flores en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII, esas ramas volvieron a tener otra variante. Flores ochigua, flores, o sea, flores negras, flores rojas, pero seguía siendo flores. De ahí me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes, porque en sí el idioma náhuatl es un idioma como el alemán, es un idioma aglutinante. ¿Qué quiere decir esto? Que con una sola palabra tienen muchos sentidos y eso a veces prevalece cognitivamente en el siglo XVI y en el siglo XVII en los escribanos. De tal forma que una palabra puede tener varios sentidos. Y entonces los apellidos, hermanos, pueden tener esas variantes que uno lo testifica cuando empieza uno a leer los registros, ¿sí? Y de las actas con la paleografía y se da uno cuenta que el nombre puede tener una variante porque el escribano le pudo haber puesto un sufijo o un prefijo en náhuatl, ¿sí? Y entonces el apellido puede cambiar. Pero uno se da cuenta que el acta de nacimiento tiene todavía, o el acta de cabildo, o el mapa, o todo esto que ahorita vamos a ir hablando también, tiene la misma ubicación de la familia, puede ser el mismo personaje. Ahora, aquí me detengo también porque he encontrado registros de algunos personajes que, por ejemplo, en algunos documentos tienen una estructura gramatical y que me encuentro otros registros, por ejemplo, en Guatemala, que tienen otra estructura gramatical y es el mismo personaje. Entonces, tan así que con la duda que yo tenía en ese momento, hace 2 años, llevé a este personaje al templo 2 veces, porque no tenía la certeza de que fueran un solo personaje. Pero fue hasta hace poquito que volví a encontrar otro documento en donde es el mismo personaje. Pero yo hice una oración, hermanos, y dije, no me corresponde todavía a mí a tener la certeza absoluta de que es un solo personaje.
pero puedo correr el riesgo de que a lo mejor estoy excluyendo a uno. Entonces no quise excluirlo. Lo que sí hice ahora fue unificar el registro y corregirlo para que se vaya corrigiendo también en mi árbol. Pero aquí quiero llamar la atención porque si tenemos un corazón dispuesto y amoroso por nuestros familiares, vamos a continuar, hermanos, con mucho amor y lo vamos a seguir haciendo con más precisión en el camino. Yo tengo trabajando 18 años con los archivos de mi historia familiar y me doy estas dispensaciones, no por descuido, sino por amor, nuevamente lo vuelvo a decir. La intención de que estén ahí un mundo que he ido aprendiendo a entender y comprender y que me ha permitido también el Señor entender cómo eran sus relaciones familiares, cómo eran su forma de vivir, cómo era su forma de estructurar sus familias. Me ha permitido ir conociendo lentamente, pero no a tomar juicios de valor a partir de cómo eran las familias ahora y entonces estos no los incluyo. Les vuelvo a hablar, por ejemplo, del apellido Xochitl. Me he encontrado ramas de ese apellido que forman parte también de mi árbol, pero hasta el siglo XVI. Y me he encontrado con personajes en el siglo XX vivos que forman parte de esa familia. Y entonces comparto la información con ellos para que puedan hacer su genealogía. Algunos de ellos que conozco no forman parte de la iglesia, pero hay que compartir también la información, hermanos. Ellos también van siendo llamados a hacer su historia familiar a través del Espíritu que los va convocando a que hagan su historia familiar. Y eso nos permite también cumplir con lo que el Señor nos está mandando, ser también una voz de la maravillosa obra amorosa que Él hace por nosotros allá detrás del velo. Por otra parte, dividí este trabajo en tres etapas: el primer tercio del siglo XVI, el segundo tercio y el tercer tercio. ¿Por qué lo dividí así? ¿Quiere pasar, hermana, por favor, si está nada? ¿Por qué aquí son algunos apellidos que existen en la zona central de México: Zacapanzi, Tlacuilo, Cote, Cuquetcotzin, Xochitl, etcétera? Estos apellidos que pongo aquí, hermanos, los he encontrado en varios documentos paleográficos, en varios mapas, en varios registros de propiedad, con sus variantes, ¿sí? Y esas variantes nos permiten entonces ver que cómo se multiplican, como les hablaba de la tesis de que hay que darle seguimiento si forman parte de nuestra cadena. Pero hace poco me encontré un libro que se llama Apellidos Nahuas en Tlaxcala, de Hugo Zacapanzi Quintero, que está editado en el 2022 por el Instituto Nacional de Historia y de la Revolución Mexicana. Si hay alguno de ustedes que quiera, lo puedo compartir a través de las hermanas, está ya digitalizado. Entonces es un estudio de los apellidos de uno de los señoríos de Tlaxcala, pero es un estudio muy interesante y que tiene cantidad, tiene 300 apellidos, hermanos. Ahora, ¿por qué insisto en Tlaxcala? Porque Tlaxcala tuvo una característica histórica importantísima en el siglo XVI. Es un grupo que hace la alianza con los españoles y que tienen, digamos, ciertos privilegios. Privilegios que siguieron siempre conservando, no de una manera, digamos, fácil. Tuvieron ellos que generar grupos que estudiaran el español, que estudiaran leyes, que estudiaran todas las ciencias de Europa para poder ellos tener una resistencia cultural. Y esto hizo que ese grupo en el siglo X, a finales del XVI y del XVII, a partir también de la alianza guerrera que tuvieron en la conquista, fueron a fundar muchas de las ciudades del norte de la República y de Sudamérica y de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos.
Eso ha permitido entonces tener una, digamos, una expansión de estos apellidos, de estos 300 apellidos más, otros más, porque nada más estamos hablando de que el estudio de Hugo Saccapanzi nada más es un solo señorío. Y ahí habla de 300 apellidos, de 300 líderes que forman parte de la conquista en el norte hacia la parte de Monterrey y de Nuevo León y de Zacatecas y de Guanajuato. Entonces, hermanos, estamos hablando de casi siete estados de la República en donde esa expansión de los apellidos indígenas pueden y deben ser parte posible de su genealogía a partir del 16 y del 17 y pueden a ustedes facilitarles entonces la información y el acceso a que lleven ordenanzas. Adelante, por favor. Aquí, en esta parte de la primera tercio, ¿no? Estamos hablando de que con la confrontación de la conquista, aparecen personajes que hacen un registro de lo que está pasando desde una visión también lingüística del español del siglo XVI, ¿no? Y que yo lo sugiero, hermanos, porque aparecen nombres de varias zonas. Aparecen nombres indígenas desde Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, la meseta central, estamos hablando Cuernavaca, Morelos, Distrito Federal, hacia el norte también de la República hasta Zacatecas, ¿sí? Algunos de ellos, algunos otros más, un poco menos. Son materiales que les van a gustar, hermanos, si los leen, porque son crónicas que hablan precisamente de cómo fue esta confrontación. Hay pasajes muy, muy tristes, muy desalentadores, muy fuertes de cómo sufrieron los pueblos indígenas. También cómo vivían, a veces es muy fuerte leerlo, pero nos va a permitir también comprender mucho de lo que tenemos que trabajar y por qué. Eso es lo más importante. Eh, yo he leído varias veces algunos de estos libros por cuestiones de trabajo, porque tengo que hacer algunos materiales que me solicitan en la investigación y siempre es una sorpresa encontrar apellidos y encontrar también las uniones dentro de la historia formal, ¿no? Pero me llama mucho la atención últimamente por qué en determinado momento es urgentísimo, y esa es la palabra, urgentísimo hacer la historia familiar del siglo XVI. No quiero comentarles el por qué, sino que ustedes puedan descubrir el por qué y estremecerse como me estremeció el Señor a mí para entender la importancia de hacer este trabajo. Durante los primeros 20 años posteriores a la conquista, los documentos están en español y ahí yo les sugería, es importante que nos vayamos capacitando también en paleografía. Por eso conocí a la hermana, porque yo le decía, yo quiero tomar el curso de paleografía, que no me ha sido posible por los tiempos de mi trabajo este año, tomar para poder tener más herramientas. Ustedes que ya tienen estas herramientas muy finas, pues van a estar más todavía cercanos. Las ediciones actuales que tenemos sobre estos libros básicos sobre la conquista ya están, digamos, depurados de un español más del siglo XVI. Y en algún momento yo hice un experimento con ChatGPT. Puse un apellido y le pregunté directamente si este apellido en el libro de Bernal Díaz del Castillo, cuántas veces aparecía y con quién estaba relacionado. Y hay que entender que ya mi computadora pues ya tenía los algoritmos de relación histórica también y de mis lecturas.
Y fue muy interesante porque apareció directamente ya las ramas directas de este personaje. Yo ya había hecho algunas tesis sobre estos personajes, pero me di cuenta que ahí podemos utilizar por eso precisamente la inteligencia artificial y poder unir ramas a través de la lectura de ciertos libros. Ahora, ¿por qué lo podemos hacer de una manera también rápida sin haber leído el libro? Si lo hacemos así, nos vamos a perder en qué momento pueden aparecer los lazos familiares y los lazos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esa información es fundamental para entender si son hermanos, si son esposos, si son primos o si no pertenecen a la misma rama. Por eso también es importante las lecturas. Pero yo sí focalizaría de dónde vienen mis ancestros en esa rama, de qué zonas de la República Mexicana son, a qué pueblos pertenecen, a qué idiomas de nuestro México prehispánico pertenecen. Y se los vuelvo a decir, el náhuatl fue un lenguaje oficial. Entonces se hablaba como un lenguaje oficial en todo México, ¿sí? Entendiendo por el México prehispánico desde El Salvador hasta la parte de San Luis Potosí en el siglo XVI, porque a partir del Tunal de San Luis Potosí en México comienza otra cultura y ya no está presente la estructura de gobierno del imperio Tenochca del siglo XVI. Pero he encontrado que el náhuatl se habla, por ejemplo, en las zonas sureste de Tamaulipas y es un náhuatl todavía que corresponde a un náhuatl del siglo XVI en algunas comunidades indígenas. Eso habla de que este idioma del siglo XVI que propagaron en su estructura política el imperio Tenochca todavía está vigente en algunas comunidades, pero en la documentación del siglo XVI es axial. Entonces, para documentos, por ejemplo, en Guatemala o en Nicaragua, en lo que ahora es Guatemala y Nicaragua, sigue siendo fundamental. En la siguiente, por favor. Aquí voy a hablar del segundo tercio. En el segundo tercio de este siglo, hermanos, aparecen cronistas que ya están formados, que son parte de los grupos indígenas y que saben hablar el español castizo, pero también sus idiomas. Y entonces los registros, hay una combinación tanto de ideogramas, pictogramas, palabras sintéticas del náhuatl combinadas con el español, palabras en otros idiomas indígenas, por eso es un poco complicado. Pero si ya llegamos a esta etapa dentro de nuestra investigación, si ya tenemos una lectura de los cronistas básicos, si ya comprendimos que son dos paradigmas, si ya manejamos la inteligencia artificial, si tenemos una base de la paleografía, si tenemos claro cuáles son nuestros mapas regionales con nuestras ramas, es mucho más rápido avanzar. Pero va a ser vertiginoso porque es un siglo, en el siglo, a finales de a la mitad del tercio, con la capacidad que ya tienen los grupos indígenas y con la conquista, que no es nada fácil en ese momento, pierden muchos de sus derechos sobre la propiedad, son violentados de muchas maneras, pierden su libertad algunos grupos étnicos, y entonces hay una explosión de códices, de registros de propiedad, que nos permiten, hermanos, poder y seguir investigando. Aquí esta ilustración habla un poco de eso. Hay una combinación entre ideogramas al estilo, digamos, indígena español por la estructura física, ¿sí? Con nombres, pero si ustedes ven, cada cuadrito que está en la parte de las esquinas, cada cuadrito es un señorío. Cada cuadrito implica un cabeza de familia. Y si ese cabeza de familia tuvo 80 esposas
y unos 200 hijos, imagínense lo que podemos encontrar. En esta primera etapa yo divido mis mapas entre Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Texcoco y Michoacán. ¿Por qué los divido así? Porque como tlaxcalteca, esta expansión empieza a tener un reflejo en los mapas y en los documentos digamos, de esas zonas geográficas. Y también me ha permitido ver que estos grupos también tienen expansiones como si fueran olas de agua que se van abriendo. Y entonces esa figura, por eso me interesaba compartirla con ustedes, para que pudieran tener una referencia geométrica. Los árboles, ustedes lo saben, se expanden con ramas, pero también con una circularidad que es hermoso. Em, Aquí yo quisiera también y sintetizar, ¿no? Hay que focalizar mucho en personajes que nos permitan seguir trabajando nuestros archivos, ¿no? Estos tres cronistas son cronistas que tienen ascendencia indígena y que en una forma de proteger a sus comunidades, desarrolla los documentos registrando esas familias, pero también comparto con ustedes, es muy hermoso porque también describe las ciudades, describen cómo producen, también describen el drama de las pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo comparto con ustedes. La siguiente. Ahora, ya tenemos avanzados las posibilidades centradas en los personajes, ya sabemos que estos pueden ser cabeza de la investigación, no solamente de nuestro árbol familiar, sino la conducción en la búsqueda. Y tenemos entonces la explosión en estos códices del siglo XVI y XVII, pero hay una cuestión aquí que me gustaría plantear y a la que yo también me enfrenté. Muchos de estos códices que existen son códices hechizo. ¿Por qué son códices hechizo? Porque muchos grupos y algunos personajes querían gozar de los privilegios que se dieron cuenta que ciertos personajes gozaban. Y entonces empiezan a generar códices por muchísimas partes y hablan de registros de propiedad, genealogías, mapas, formas legales de actas de cabildo. Esto no quiere decir que sean falsos de todo, sino que yo sugeriría que pongan en entredicho si realmente son dueños de los predios de que se hablan o si realmente son personajes autorizados dentro del poder de los cabildos. Y lo pongo entre dudas porque hay una explosión enorme de registros de propiedad y registros comunales que son falsos, pero uno se va dando cuenta de esa falsedad, pero son importantes porque nos van relacionando con otros personajes. Finalmente, para nosotros no nos importa tanto la información de este tipo humana, pero sí nos interesan los registros. Ahora, ¿por qué hay que ponerlo en duda? Porque si no nos vamos a ir buscando una línea falsa de autoridades que no nos corresponde. Entonces, sí, sabemos que a lo mejor es un registro falso, de que es un acta de cabildo falsa, pero sabemos que está relacionado a los personajes como familiar y entonces lo que nos interesa son las líneas familiares. Y hermanos, de verdad, ahí vamos a entender que a lo mejor tenemos familiares muy importantes, pero debe de prevalecer la modestia por lo que les estoy comentando. Si no, tenemos las tentaciones de pensar que pertenecemos a grupos de extrema importancia y eso son valores que no corresponden a, a nuestro, a nuestro trabajo como hermanos de la iglesia. Seguimos adelante, por favor. Ahora, estos registros tienen eh, importancia, hermanos, y aquí me gustaba precisamente llegar aquí, a un concepto que siempre tenemos de una manera general. De manera general,
la cultura, digamos, inmediata nos dice que los grupos indígenas no tenían escrituración y que como no tienen escrituración no tenemos posibilidades de encontrar el registro. Hermanos, hay estudios de Paul Christoph desde el 2009, es uno de los grandes investigadores, que ha hecho un trabajo profundo arqueológico de los registros en idiomas de nuestro México y sobre todo de nuestro México. Imagínense, los zapotecas tienen registros desde 600 años antes de Cristo, los mayas 300 años de Cristo dentro de la investigación. Tienen otras formas, sí, son signos, son ideogramas, son pictogramas, son iconografías, son icontextos, pero en ellos podemos encontrar nombres, hermanos. Yo me he encontrado nombres en ellos. Y puede ser que sea nada más uno que me vincula con otros, pero es importante saber que sí existían y que como existen esos registros, nosotros podemos ir a un trabajo más allá del siglo XVI. Hermanos, yo ya estoy trabajando el siglo XIV con el nombre, con el idioma náhuatl. Y me estremece porque me ha permitido entender que sí es posible. Cuando yo leía en Una Leona que los chinos tienen registros enormes, hermanos, decía yo, hijo, imagínense ellos que tienen esa gran capacidad. ¿Cómo podemos nosotros llegar ahí? Ojalá el Señor toque sus corazones y puedan buscar este material. Adelante. Estos materiales también están registrados en esta estela que está como aquí, que es una estela maya. En el museo ahí de Guatemala la encontré. El nombre, está describiendo el nombre de un guerrero importante de una de las ciudades. Este guerrero tiene una genealogía ya establecida en una investigación por parte de investigadores formales, hermanos. Entonces, sí se puede encontrar. Es una estela cerámica, están también la cerámica, vasos, platos, etcétera, los murales en las pirámides, los códices que vienen en textiles, en papeles orgánicos, en piedras, en papel de árbol. Hermanos, por ejemplo, en Perú, el registro está en nudos, en textiles que son puros nudos. Entonces ahí también podríamos trabajar si ustedes pertenecen a esa región, podrían empezar a hacerlo. El punto es que tengamos la posibilidad de tener un corazón que tenga la disposición adelante de seguirlo. En la siguiente, por favor. Tomé estas dos imágenes, hermanos, porque este libro de Brigitte, ¿sí? La formación del Estado en el México prehispánico, es un estudio de 30 y tantos años de esta mujer maravillosa que habla de la formación del Estado Tenochca, ¿sí? Pero va hablando de las familias que están en el entorno de la Gran Tenochtitlán. Habla de las familias de Texcoco, de las familias de Xochimilco, de las familias de Azcapotzalco, de las familias de la zona de Cuernavaca. Y entonces es un libro fundamental para quienes tienen familiares y quieren buscar siglo XVI hacia atrás y poder entonces orientar su trabajo. Este libro, si es escaso en encontrarlo, lo pueden buscar en la Biblioteca de Antropología e Historia. Yo he ido también ahí, las personas son muy serviciales, le ayudan a uno, lo apoyan a uno, entonces es un lugar en donde uno puede accesar. Este libro me lo encontré, hermanos, en un basurero de libros que vendían los libros como a 10 pesos, me lo encontré en Michoacán. Y lo agradezco porque me hizo entender mucho cómo precisamente el sistema de aguas existía y fue formado como un proyecto de Estado en la cultura tenochca, que es algo maravilloso.
pero también me hizo entender cómo era la relación de poder en el ejercicio de la estructuración de las familias. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Déjenme rápido les comento. Las familias antes del siglo XVI de la conquista se casaban entre líderes, o sea, mandaban a la hija o mandaban al hijo y entonces hacían alianzas. Pues eso sí, bien importante, es un intrincado bien unido. Entonces, la familia de Texcoco se unía con la familia de Azcapotzalco y también, entonces era un entramado muy complicado y por eso era una estructura de Estado muy complicada. Y entonces las familias tienen esa tesitura, ¿sí? Entonces uno puede darle búsqueda en este intrincado de esa manera. Ahora, ¿por qué también pongo el libro del investigador Charles Gibson? Él ahí en ese librito en especial, yo lo compartí con una hermana de Tamaulipas y tiene un registro de personajes que le hizo entender que su nombre venía de un derivado transformado en el siglo XX de un apellido indígena y que parecía italiano ya no indígena, pero ella misma fue la que llegó a esa conclusión porque su abuela daba la referencia lingüística de que era un apellido y ellos lo pronunciaban de una manera ya más castiza, pues andaban buscando en registros italianos y no en registros indígenas. Cuando encontraron el registro indígena, hermanos, su historia familiar creció muchísimo y se dieron cuenta que venía de una zona de uno de los señoríos de Tlaxcala, que es Tepeticpac. Y para mí fue muy dichoso ese día de darme cuenta que todos estos registros son importantes también, seguirlos trabajando. Este libro de Charles Gibson está todavía en existencias, está en el Fondo de Cultura Económica. Búsquenlo, léanlo, analícenlo y tómenlo en cuenta, hermanos. La siguiente, por favor. Hermanos, en Doctrina y Convenios nos escudriñemos esas escrituras con frecuencia. Habla de cómo el presidente Joseph tiene esa revelación que es estremecedora cuando ve cómo estos personajes están ahí en todos esos ejércitos. A mí me gusta mucho esa escritura. eh, me alienta mucho a entender que son miles de personajes que nos están esperando y que nos piden desesperadamente que los ayudemos, hermanos. Yo les testifico que esta obra monumental, hermanos, es maravillosa, que el Señor nos proporciona el desarrollo de nuestra inteligencia paso a paso. Si somos constantes, si somos eh, si lo hacemos con el amor que sabemos proporcionar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, al plan del Padre Celestial, el Señor nos va a ayudar a abrir nuestro corazón. La hermana hace rato hablaba de que Dios nos va preparando. Sí, hermanos, Dios nos va preparando. Yo no soy historiadora, yo estudié filosofía, soy escritora, pero a través de estos 18 años que pertenezco a la iglesia, el Padre me ha dado la posibilidad de trabajar registros, lecturas, viajes, para revisar archivos, para encontrar la historia familiar de mi árbol genealógico, pero también el de otros hermanos. Y yo me doy cuenta cómo la mano del Señor nos va puliendo, nos va exigiendo también que participemos. Eh, Cuando he estado dando conferencias, me encuentro hermanos, comparto también lo que sé y el Señor nos va ayudando, pero también nos va pidiendo que compartamos, que alentemos a buscar a nuestros hermanos que tienen estas líneas, que pertenecen también a nuestros árboles genealógicos, que están ahí, hermanos. Y el Señor los va a seguir bendiciendo, les va a seguir proporcionando
las herramientas para que ustedes puedan también ser capacitadores, para que podamos también compartir esta maravillosa obra que el Padre nos manda hacer por mandato y que yo agradezco profundamente su mano. Y lo comparto, hermanos, con todo mi amor, en el sagrado nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermana. Pues Amén. pasamos a las preguntas, hermanas, si todavía tenemos tiempo. No sé si hay preguntas, hermanos. Hermana, hay varios comentarios, los voy a leer para que usted pueda saber. La hermana Silvana Arias menciona, dice, muchos de los nombres de pila de la época siglo XV a partir tuvieron origen religioso como José y María. En los indios fueron vinculados con la fe católica a causa de la evangelización de España y los apellidos para distinguirse fueron tomados desde la toponimia, oficios o de sus amos algunos. También la hermana Olimpia Hernández comenta, dice, para mí es muy grato pertenecer a esta academia de paleografía porque en cada clase que he podido estar me siento concientizar en el gran privilegio de tener acceso a este conocimiento que enriquece y fortalece mi testimonio. El hermano Ruber de Venezuela, él menciona, es muy importante la genealogía de los siglos XVI y XVII porque es la época en que une la migración colonial. Son los siglos que permiten unir nuestro árbol genealógico actual en el medieval y luego se puede unir al árbol familiar medieval con el bíblico. Y hay luego de mucho servicio y amor se completa el árbol. También la hermana Elisa Coquet menciona, qué interesante hermana Citlali, toda esta información que comparte con nosotros hoy, que es oro. Agradezco mucho su disposición y sus conocimientos. Nuevamente el hermano Ruber menciona, Doctrinas y Convenios dice, buscar diligentemente conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Esta escritura se cumple en esta poderosa hermana. Muchas gracias. La hermana Elisa Coquet nuevamente menciona, de acuerdo a su conocimiento, hermana, ¿cree que sea posible llegar hasta Adán en el árbol con registros genealógicos válidos? Pues Y el hermano. sí, si quiere le voy contestando, hermana. Adelante. Sí, sí. Sobre la participación de que los apellidos se unen siempre a María y a José, tiene razón la hermana. Pero ¿cómo podemos descubrir si ese José o esa María es parte de nosotros? En los apellidos, hermanos, o en el nombre, porque no todos los registros del siglo XVI, aunque sí en las actas de nacimiento todos aparecen como María y como José, los nombres de los padres o los nombres de los abuelos en algunas actas yo me he encontrado que todavía conservan el apellido indígena o que conservan el apellido. Ahí yo podría mantener en la idea de que sí, casi todos los registros de nacimiento y de defunción tienen el María y el José, pero cuando uno lee las actas completas, empieza uno a descubrir que hay otros apelativos de los nombres. Entonces yo los conmino a que podamos hacer una historia de lectura también muy minuciosa. Yo suelo hacer un registro, comprarme mis cuadernos y hacer mi registro cuando hago mi investigación en archivo y poner varios colorcitos que me ayuda en términos técnicos a entender que ese nombre posiblemente es a María con a lo mejor un apellido, por ejemplo, Topil, ¿no? Que también el Topil aparece mucho porque Topil quiere decir noble, es un José noble, ¿no? José Topil, ¿no? Es José noble, ¿no? Entonces, cuando dice que es un José noble,
es porque pertenece a una de las principales familias de ese lugar, ¿no? Y entonces si esas dos palabras aparecen, yo lo pongo en rojo dentro de mi registro porque en algún momento me voy a encontrar ese registro tarde o temprano o me veo obligada, de acuerdo al espíritu, a seguirlo buscando. Porque sí, hermanos, como dice el hermano, por conocimiento, pero también por revelación y porque el Espíritu nos impulsa. Y en algún momento, a lo mejor ese José Topil me está llamando el Espíritu que lo siga buscando. Me ha pasado, me pasó precisamente con el registro de Guatemala. Sí, aparecía primero un nombre castizo, que es María Luisa, y después apareció con su apellido indígena. Y después me encontré ese mismo personaje con varios registros distintos gramaticales de su apellido indígena. Y me di cuenta que entonces en esos varios registros corresponden a distintos historiadores dentro del siglo XVI. Pero lo más importante es que la llevara yo a hacer sus ordenanzas. La llevé a México y después cuando estuve en Guatemala, la llevé en Guatemala. Y cuando regresé hace un año, me la volví a encontrar, ¿sí? En otros registros, ¿sí? Y ya con otros investigadores de este personaje. Entonces, el espíritu, ahí yo podría decirles, hermanas, y compartir con ustedes, el espíritu me estuvo diciendo desde un principio que iba a ser un personaje importante dentro de las cadenas, que me lo iba yo a encontrar en varias partes, ¿sí? Y si tiene ese color para mí visual dentro de mi técnica de búsqueda, lo puedo encontrar más rápido. Lo puedo encontrar en mis libros y en mis libretas para poderlo llevar más rápido dentro del proceso de entender quién es, en dónde estuvo, con quién convivió, cuántos hijos tuvo. Y como dice el hermano, poderlos unir a los registros medievales de España o de Francia, ¿no? O de Italia, porque también en algún momento hubo como 3 conquistadores en el siglo XVI que formaban parte de la cultura italiana, ¿no? Y ahí uno los puede ver precisamente en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. Sí, a él tiene a veces un lenguaje en que dice, fulano de tal era sambo, era negro, ¿no? O fulano de tal era italiano, o perengano era de la zona tal de España. Y por eso son importantes esos libros de las cronistas, para que podamos también hacer este enlace que el hermano habla, de poder darle el seguimiento a nuestras ramas en los registros medievales. Gracias, hermanos. Espero que pueda contestar todas sus preguntas de acuerdo también a la necesidad que tenga. Y Hermana, estoy la hermana abierta, Silvana. perdón hermana, estoy abierta para compartir bibliografía. Eh, me gustaría, si ustedes lo ven bien, hermanas, que pudieran decir, soy de tal zona, para que yo pueda mandarles la bibliografía ya especializada de esa zona, para que ustedes puedan accesar y no se pierdan en este mar de información. Sí, estaría excelente, hermana. Hermana, la hermana Silvana tiene levantada la mano. Bueno, sí, es el esposo del hermano Ok, Ricardo. adelante. Adelante, hermano. Sí, hermana Citrali, gracias por la clase. La verdad que magnífica la información que nos has dado. Quería simplemente hacer un comentario al respecto de lo que usted habla sobre los apellidos que existen en los documentos del siglo XV en los registros. Es verdad, yo trabajo y acá creo que hay algunos hermanos también que estamos trabajando eh, con los registros eh, au- de México, de Puebla, y que en esos registros de Puebla no solamente aparecen los nombres, la mayoría de María o José, pero sí aparecen los apellidos originarios. Y eso es muy, muy bueno, es muy, muy interesante porque eso nos permite, como usted ha dicho, bueno, sí, saber cuáles son los apellidos.
y entenderlos, sobre todo si tenemos un dialecto de comprensión al respecto de eso, ¿no? Y atarlo. Ahora, hago un punto aparte en esto que me gustaría comentar a una hermana que preguntó si podíamos llegar a Adán y a Eva. ¿Cómo? Personalmente, yo soy genealogista internacional, investigador. Es imposible, no podemos llegar por más que podamos, sobre todo nosotros de América, de lo que vivimos de esta parte del océano, es imposible, nunca vamos a llegar, porque hay mucha pérdida de documentaciones. La mayoría vamos a quedarnos aproximadamente en 1500, 1400, salvo que vengamos de una de chinos, de Asia, de algunos de esos, o japoneses directamente, Chinos. que ellos sí tienen genealogías enormes, pero para nosotros es muy difícil, más que muy difícil, imposible. Nada más que eso, gracias. Sí. Gracias. Fíjese que, hermano, tiene razón, pero también yo les plantearía lo siguiente. En esta búsqueda con la experiencia que el Señor me ha permitido, cuando encontré mis familiares del siglo XVI, creí que solamente me iba a quedar en el XVI, porque evidentemente los cronistas llegaban ahí, ¿no? Pero empecé a trabajar las ramas de los registros de España, ¿sí? Y resulta que es muy curioso, pero en las ramas del registro de España encontré nombres originales con apellidos indígenas de mis ramas y esos corresponden al siglo XV. Entonces, el Señor luego nos da muchas sorpresas porque creemos que ya aquí se cierra la línea y a lo mejor ya no voy a encontrar. Pero algo que sé es que cuando estamos preocupados o ellos nos están hablando desde el otro lado del velo, hermanos, porque nos suplican desde el otro lado del velo que hagamos la historia familiar. Y cuando estamos muy mortificados por ellos y hacemos ayuno y rezamos y hacemos oración, perdón, el Señor nos ayuda a encontrarlos, porque precisamente el Señor siembra en nosotros y ellos siembran en nosotros esa preocupación. Entonces, también creo que el mismo hecho de tener el testimonio de que nuestro árbol se hable de una manera maravillosa, a la manera del Señor, hace que nuestro espíritu reverbere, hermanos, reverbere de saber que estamos unidos y que tarde o temprano, eh, en el milenio, podemos estar entonces unidos de esa manera tan maravillosa a que nos convoca el Señor a través de las Escrituras en el conocimiento del milenio. Entonces eso es maravilloso porque por eso les digo que ustedes tienen y el Señor nos tiene con esa preferencia de saber que formamos parte de esa reverberancia maravillosa, de esa bendición que el Señor nos ha dado. Muchas gracias, hermana Citlali, es por este hermoso taller. Todos hemos aprendido y sobre todo hemos sentido este hermoso espíritu. Agradecemos también a todos ustedes por su participación y pues, hermana, nos gustaría que nos pudiera compartir el libro que usted mencionó para que lo podamos compartir. Voy a terminar, hermanos, con los últimos comentarios.